En este video vamos a hablar de las fuentes reales y de la transformación delta estrella, también de transformación de fuentes. Fuentes reales se representan mediante elementos ideales. Una fuente real de voltaje se representa mediante una fuente ideal de voltaje y una resistencia en serie que representa la resistencia, en este caso, del generador. Vamos a ver cómo es la respuesta de una fuente real de voltaje. Si nos acordamos de la fuente ideal que mantenía su voltaje en los extremos para cualquier corriente que le extrayéramos a esa fuente, la fuente real cada vez va a bajar el voltaje en sus terminales mientras mayor corriente le saquemos a esa fuente. Y eso lo podemos observar con esta ecuación que aparece aquí, que es un simple divisor de voltaje. El voltaje en la resistencia variable que tengo aquí, donde tengo conectada la fuente real, es Vg por R sobre Rg más R. Si hacemos el límite cuando R tiende a infinito, a infinito, esto es un abierto, y entonces aquí no habría corriente, y como no hay corriente, aquí no caería ningún voltaje, y aparecerían directamente el voltaje de la fuente, V sub G, en los terminales. Esto es lo que aparece aquí. Cuando R tiende a infinito, que significa un abierto, entonces tenemos corriente cero y el voltaje del generador. Ahora, mientras esa corriente va aumentando, mientras mayor es la corriente, va a haber una corriente y va a caer un voltaje en esta resistencia, y entonces ya no llega completo ese voltaje del generador. Por eso es que vemos que va bajando el voltaje cuando la resistencia tiende a cero. Igualmente, una fuente de corriente real se representa como una fuente de corriente ideal con una resistencia del generador en paralelo. Haciendo el mismo análisis, en este caso hacemos un divisor de corriente. Entonces la corriente que pasa por esta resistencia sería la corriente del generador por la resistencia por donde no pasa la corriente, entre la suma de las dos resistencias. Si tratáramos de graficar eso para ver cómo es la respuesta de una fuente real, de una fuente de corriente real, voltaje sobre corriente en los terminales de la fuente, entonces vemos que cuando la resistencia tiende a cero, toda la corriente se viene por ese corto que hay allí, y entonces tenemos una corriente del generador y un voltaje de cero, porque si esta resistencia vale cero, entonces la diferencia de potencial entre estos dos puntos va a ser cero. Ahora, si la resistencia empieza a aumentar, entonces parte de la corriente, parte de este I sub G, se viene por esta resistencia, empieza a haber una caída de potencial aquí, pero la resistencia la corriente cada vez va a ser menor, la corriente que pasa por esta resistencia. Analicen ustedes allí, cuando vean este video, cómo se relaciona esta gráfica que está aquí con el funcionamiento. Poniendo la resistencia en corto, cuánto sería la corriente y el voltaje. Y si esta resistencia tiende a infinito, o sea, si sería un abierto, si esto fuera un abierto con esta resistencia tendiendo a infinito, ¿cuánto sería la corriente? La corriente tendería a cero. ¿Y a cuánto tendería el voltaje en estos extremos? Analícenlo allí. ¿A cuánto tendería el voltaje si esta resistencia tiende si esta resistencia tiende a infinito? Si esta resistencia tiende a infinito, ¿a cuánto tendería el voltaje? Ahora vamos a ver la transformación de fuente, y se trata de que en cualquier parte del circuito donde yo vea una fuente de voltaje en serie con una resistencia, que es lo que vimos ahorita, una fuente de voltaje real, yo puedo transformarla en una fuente equivalente que sea una fuente de corriente real. Entonces yo puedo transformar, donde vean el circuito, estos dos elementos los puedo transformar
en estos dos. Una fuente de corriente en paralelo con una fuente, con una resistencia. Para demostrar que esto se puede hacer, que podemos hacer una equivalencia entre estas dos fuentes, entonces vamos a plantear el voltaje y la corriente en la carga. Teniendo este circuito y el voltaje y la corriente en la carga teniendo este otro circuito, a ver si pueden ser equivalentes. Aquí planteamos el divisor de tensión, el mismo que teníamos en la lámina pasada. Aquí hallamos la corriente. Para hallar la corriente simplemente el voltaje sobre la resistencia. Por eso es que aquí ya no aparece esta resistencia que está aquí, porque dividimos entre la resistencia para hallar la corriente que pasa por esa resistencia variable. Ahora en el caso del divisor de corriente, aquí tenemos el divisor de corriente. La corriente es la corriente del generador por la resistencia por donde no pasa sobre la suma de la resistencia. ¿Cómo sería el voltaje? Pues esta corriente multiplicada por la resistencia. Vean que la diferencia entre estas dos es simplemente que se multiplica por el valor de la resistencia. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿cómo serían equivalentes este voltaje a este voltaje? Serían equivalentes si VG, si el VG que yo tengo aquí fuera igual a I sub G por RG de este lado, en ese caso los dos circuitos serían equivalentes. Aquí también se ve. Para que estas dos ecuaciones, para que estas dos corrientes sean iguales y estos dos voltajes sean iguales, debe cumplirse que VG, el VG que yo tengo aquí, sea igual a IG por RG de este lado del circuito. Entonces de esa manera es que vamos a hacer la conversión. Si tenemos una fuente, si tenemos un circuito de esta manera y lo queremos convertir a este, entonces coloco el valor de esta fuente de corriente como V sub G sobre RG, y esta misma RG la coloco aquí. Y si quiero ir en sentido contrario, si yo tengo este circuito y lo quiero convertir a uno que sea como este, entonces le voy a colocar un VG que sea igual a I sub G por RG, y voy a dejar la misma RG. Esta RG que aparece aquí es la misma que voy a colocar aquí. Haciendo los ejercicios lo vamos a capturar mejor. Por ejemplo, en este circuito, aquí se ve la utilidad que pudiera tener convertir esta fuente con esta resistencia, convertirla a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Cuál sería la ventaja? Bueno, que si yo coloco esto como una fuente de corriente y una resistencia, nada más tendría que hacer un divisor de corriente para hallar esta corriente. Es un poco más sencillo que plantear ley de corrientes de Kirchhoff aquí, ley de voltaje de Kirchhoff en cada uno de estos dos lazos fundamentales. Fíjense. Entonces, ¿cómo es el equivalente entre esta parte del circuito y esta parte? ¿Cómo se calcula? La corriente se calcula como voltaje sobre resistencia. Voltaje del generador entre la resistencia del generador. 32 entre 2K me da 16 mA. Y esta misma resistencia se coloca aquí. Entonces, ahora tengo un divisor de corriente. Aquí me queda una resistencia de 4K. Aquí otra resistencia de 4K. Y aquí me queda una de 2K. Estos 16 mA, ¿cómo se dividen en estas tres ramas? Bueno, aquí hay 4K, aquí hay 4K. Estas dos resistencias de 4K en paralelo serían una de 2K. Quiere decir que por aquí, por estas dos, por aquí va a circular una corriente que es igual a la que circula por aquí. Entonces estos 16 mA se van 8 mA por aquí y 8 mA por aquí. De estos 8 mA, como estas dos resistencias son iguales, esto es 2K, esto es 4K y esto es 4K, entonces estos 8 se dividen 4 mA por aquí y 4 mA por aquí. Así es mucho más fácil de verlo que haberlo visto en este circuito. Entonces eso es un ejemplo de cómo se aplica la transformación de fuente. Ahora vamos a entrar a la transformación delta estrella y estrella delta. Y surge de analizar este circuito como ejemplo. Aquí vemos supongamos que nos preguntamos cuál sería la resistencia equivalente entre los terminales A y B. O sea, cuál es la resistencia de este lado que ve esta fuente de 120 voltios. ¿Qué valor de resistencia puedo colocar yo que me equivalga a toda esta parte del circuito? Entonces,
vemos que si somos cuidadosos viendo, nos damos cuenta de que no hay ninguna resistencia que esté en paralelo con otra, ni hay ninguna resistencia que esté en serie con otra. Entonces hay que hacer otro tipo de conversión, de trabajo con esta resistencia para poder reducir el circuito. Y vamos a la notación sería unas resistencias que estén en esta configuración, no están ni en serie ni en paralelo, sino están unidas en un punto, estas tres resistencias. Esa es una configuración en Y, también se le dice en estrella, o las podemos ver también de esta manera en configuración de T, pero es la misma. Otra configuración es delta o pi, que es formando como la letra griega delta, o esta configuración es igual a esta, pero por la forma como están orientadas las resistencias, entonces parece la letra pi. ¿Cuál sería la idea entonces? La idea sería que si yo tengo una configuración como esta que está aquí, que es una estrella, poderla convertir a una configuración delta. Eso me traería ciertas ventajas. Si yo en vez de una estrella aquí, si yo la convierto a una delta, me quedaría una resistencia entre C y A, que estaría en paralelo con esta. Me quedaría otra resistencia aquí, entre C y B, que estaría en paralelo con esta. Y me quedaría otra resistencia entre A y B, que estaría en paralelo con esta. Entonces pudiera reducir más fácilmente el circuito. Más adelante vamos a ver cómo se hace. Aquí está la estrella. Y esta estrella se convierte en esta delta. Uno la puede convertir con una fórmula, la convierte en esta delta y aquí es mucho más fácil de trabajar. Paralelo aquí, paralelo aquí, paralelo aquí. Aquí me quedarían dos resistencias en serie. Aquí me quedarían esas dos resistencias en serie, me quedarían en paralelo con otra que es el producto de este paralelo aquí. Pero eso lo podemos hacer numéricamente más adelante. Ahora, ¿cómo se consiguen las ecuaciones de conversión de estrella a delta y de delta a estrella? Se consigue, por ejemplo, igualando la resistencia que se ve entre los terminales. Entre 1 y 2, si yo quiero ver la resistencia que hay entre 1 y 2 sería R1 más R3, ¿verdad? R1 más R3. Y en esta, si veo la resistencia entre 1 y 2, sería RB en paralelo con RC y RA. Entonces, si yo quiero que los dos circuitos sean equivalentes, yo tengo que igualar la resistencia que se ve entre 1 y 2 en este circuito a la que se ve entre 1 y 2 en este circuito. Bueno, ese es el tipo de operaciones que se hacen para conseguir la fórmula. Igualar la resistencia que se ve entre 1 y 2 en los dos circuitos, entre 1 y 3 en los dos circuitos y entre 3 y 4 en los dos circuitos. Eso lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos escrito lo que estábamos viendo y lo que les acabo de decir. Igualar las resistencias entre los dos, la resistencia que se ve en los terminales en los dos circuitos. Si esta ecuación que se obtuvo, si estas dos ecuaciones se suman y ellas se obtuvieron de ver las resistencias entre los terminales 1 y 3, por ejemplo, si a esta ecuación le resto la de aquí, se me cancelan los dos R3 y me queda R1 menos R2. Entonces esto es una operación que sale de restar a esta ecuación, restarle esta otra. Y ahora, sumando esta ecuación con esta ecuación, obtengo, si quieren ustedes lo pueden hacer con calma y ahí donde estén viendo el video, se obtiene la ecuación para hallar R1 en función de las resistencias del otro modelo. Si resto esta ecuación con esta, obtengo la ecuación de R2, y si resto esta ecuación de R1 con esta, obtengo la fórmula para R3. Ahora, teniendo esas tres fórmulas para hallar R1, R2 y R3, si multiplico esta por esta, obtengo una expresión aquí que sumada con la multiplicación de esta con esta más la multiplicación de esta con esta me da la expresión completa que tengo aquí. Ahora, en esta expresión yo puedo reconocer a dónde está R1.
En esta expresión reconozco R1 como aquí RA por R1 es igual a esto que está aquí. Entonces puedo despejar de ahí RA. Estas son las otras fórmulas para hacer las conversiones. También puedo reconocer R2. Aquí está RA por RC entre la suma de las resistencias. RA por RC entre la suma de las resistencias. Si tengo aquí RB por R2, puedo despejar RB y me queda esta fórmula que está aquí. Veanlo ustedes con calma. También puedo reconocer aquí que está R3 por RC va a ser igual a esto que está aquí, y de ahí puedo despejar RC. De ahí salen las fórmulas, es solamente para que ustedes puedan corroborar en su casa de dónde salen las fórmulas. Y aquí está resumido cuáles son las fórmulas. Si yo quiero hallar las resistencias del modelo delta, entonces utilizo estas fórmulas que están aquí. Fíjense, multiplicación, si yo quiero hallar R1, es la multiplicación de las dos resistencias que llegan al nodo donde está conectado R1 sobre la suma de las tres resistencias. Sería RB por RC entre RB más RA más RC. Aquí está. R1 es igual a RB por RC entre la suma de las tres resistencias. Igual para R2. R2 sería la multiplicación de RB por RA, no, RA por RC, RA por RC entre la suma de las tres resistencias. Aquí están las otras, las que se dedujimos de último, pero yo prefiero entenderlas con las fórmulas de las conductancias, y son las que vamos a usar porque es más fácil para hacer la analogía con los otros elementos. Fíjense, para hallar las fórmulas de la delta vamos a tener G sub A, esta conductancia va a ser la multiplicación de estas dos conductancias sobre la suma de las tres conductancias. Ven que es la misma estructura, la multiplicación de las dos resistencias que tienen que ver con ella sobre la suma, pero en este caso tenemos que trabajar con las conductancias. Ya vamos a ver cómo nos vamos a acordar de cuándo trabajar con los valores de resistencia y cuándo trabajar con los valores de conductancia. Vean que estas expresiones son similares en estructura. La multiplicación de los dos elementos que tienen que ver con la resistencia que estoy calculando sobre la suma de las otras. Y la forma de acordarnos va a ser que para las fórmulas de la estrella, si yo quiero hallar, yo dibujo el modelo de la estrella y quiero hallar los valores de las resistencias de la estrella, como eso se parece, como la estrella se parece a una R, yo voy a utilizar los valores de la resistencia. Aquí están, ¿ves? Si quiero hallar R1, voy a trabajar con los valores de la resistencia. Pero si voy a trabajar, si tengo el modelo de la delta, lo dibujo, el modelo de la delta, y quiero hallar los valores de la resistencia de la delta, como eso se parece a una G, a mí se me parece una G, si le pongo esta prolongación aquí, entonces voy a trabajar con los valores de las conductancias. También haciéndolo en la práctica lo vamos a entender mejor. Bueno, el caso específico en que las tres resistencias sean iguales, entonces se reducen las fórmulas a estas que están aquí. Sería un tercio, para hallar las resistencias de la Y o de la estrella, sería un tercio de las resistencias que conforman a la delta. Y si es al revés, entonces sería 3 veces. ¿Cómo se aplica esto para inductores y capacitores? La transformación estrella-delta y delta-estrella. De la misma manera. Pero en el caso del condensador, como su funcionamiento es inverso al funcionamiento de la resistencia, acuérdense que para resistencias en serie se suman, condensadores en paralelo se suman. La operación que se hace en las resistencias para el paralelo es la que se hace para los condensadores en serie. Entonces esa misma analogía se puede ver aquí. Por ejemplo, si yo quiero hallar los elementos de la estrella, si fueran resistencia, acuérdense, si fueran resistencia, utilizáramos los valores de resistencia. Pero como son condensadores, vamos a utilizar el inverso de los valores del elemento. Por ejemplo, si quiero hallar el condensador 1, entonces la ecuación va a ser el inverso del condensador 1 es el inverso de este condensador por el inverso de este condensador sobre la suma de los inversos de
los tres condensadores. Aquí está la fórmula. Y si fueran inductores, ¿cómo trabajar? Exactamente igual que la resistencia. Me daría la idea de que estoy trabajando con resistencia. Ahora, pues como ejercicio podemos reducir todas estas resistencias, reducirlas a una sola, utilizando el concepto que hemos aprendido de conversión de estrella a delta.